Esta presentación sobre la geología son chispazos, son ventanas que se abren hacia las formas en que la geología se ocupa de la materia que le corresponde. La diapositiva número 3 representa un paisaje de la quebrada de Humahuaca, en donde deja las características que le imprime la erosión sobre rocas sedimentarias, dando el aspecto de esas puntas afiladas sobre unidades de las rocas sedimentarias que se conocen como estratos. Los cambios de colores reflejan los ambientes, el tipo de material. Son rocas sedimentarias y cada cambio de color posiblemente simbolice un tipo de roca distinto. La diapositiva número 4 muestra de qué forma nuestro ojo hace travesuras al cerebro. En todo un esquema de figuras cuadráticas encontramos algunos círculos. Y esto es para mostrar la confianza que nosotros le damos a lo que vemos. Siempre tiene que estar cuestionada por planteos, por miradas o por instrumental para poder indagar de la mejor manera. La diapositiva número 6 es un escenario donde existe una ventana abierta por la forma en que se mueven las cortinas, un vaso derramado sobre el escritorio y una persona, un ser, tirado sobre la alfombra con una mancha que podría ser sangre, y en ese caso sería un escenario policíaco. Pero ¿qué ocurre si nos fijamos en el pie izquierdo, donde hay un pliegue de una alfombra y sea simplemente un tropezón? Esa es la forma en que indaga la geología, planteando argumentos, planteando formas de ver distintas, miradas diferentes. Se dice que en un lugar donde hay 2 o 3 geólogos hay muchas más opiniones que 2 o 3 opiniones. La diapositiva número 8 y 9 están asociadas. A pesar de que son de lugares totalmente distintos, están vinculadas. La diapositiva 8 es de Tafí del Valle, es un depósito que se encuentra cuando uno va entrando al valle y son fragmentos de rocas acumulados de una manera caótica. Por supuesto, esto es de una antigüedad relativamente joven en los tiempos geológicos y correspondería a un depósito similar como el que se ve en la diapositiva número 9, que es una avalancha, un deslizamiento de materiales desde una ladera. En el caso de esta diapositiva, el origen es China, y esto ocurre con bastante frecuencia en los últimos tiempos en China por el avance del progreso, así entre comillas. El progreso en China ha llevado a deforestación y a que las laderas se vuelvan inestables. Eso queda representado en la diapositiva número 10. Si ustedes ven desde arriba hacia abajo, tenemos una ladera normal, natural, sin haberse visto afectada, en la que le sigue hacia la parte inferior, aumenta la población, aumenta la construcción, aumenta la urbanización, se deforesta, incrementan las precipitaciones y por último un gran deslizamiento de materiales desde la montaña que afecta el poblado. Esto ocurre no solo con deslizamientos de montaña, sino también con obras que realizan los seres humanos en lugares inadecuados como ser las llanuras de inundación de los ríos. La diapositiva número 11 está mostrando un lugar que es bellísimo en Europa, que es Venecia. Venecia es una ciudad medieval instalada en un lugar en medio del agua, por decirlo de alguna forma, y fue hecha de esa manera para protegerse.
Era un puerto sumamente importante en esas épocas, un centro de comercio que le hizo crecer a la ciudad enormemente. En la antigüedad, en el presente, está sometida a un problema de hundimiento. La famosa Plaza San Marco del centro de Venecia se hunde porque está asentada sobre un suelo fangoso. Y otro problema que está teniendo son las inundaciones. El aumento, el incremento del nivel del mar va a llevar posiblemente a que gran parte de Venecia desaparezca bajo el agua. Saltamos a otro tema, a otra mirada de la geología y a una perspectiva que es la línea del tiempo geológico, que es tan particular. Es difícil de entenderlo para el hombre común. Tenemos 4.500 millones de años de historia y en ese trayecto, en ese recorrido, a nosotros nos toca solo un segmento mínimo indicado con el círculo rojo hacia la derecha. La aparición explosiva de la vida ocurre alrededor de los 500 millones de años y a partir de ahí es la gran diversificación de especies hasta las que conocemos en la actualidad. Otro tema de la geología es la cartografía. Un tema muy importante, es una herramienta de los geólogos, son los mapas de diferentes formas. El que está representando acá precisamente no es un mapa geológico, es un mapa geográfico, pero tiene una particularidad muy interesante, que es que no tiene distorsión en las escalas de los continentes, de los países. Si ustedes ven Antártida, que es el continente que suele distorsionarse mucho más en las representaciones, está equivalente a la superficie del resto de los continentes. El mapa ha sido hecho por un arquitecto japonés con su equipo, era una técnica milenaria de Japón que se conoce como origami. Bueno, pasamos a otro tema rápidamente, son los chispazos que quiero dar en esta presentación, que es la mineralogía. La mineralogía posiblemente sea la parte más antigua de la geología. Estudia los minerales como los que están representados acá, que son dos. El de la parte superior es una muscovita, un mineral que se separa en hojas, en escamas, y el de abajo es la halita. La halita también es un mineral que es la sal común, el cloruro de sodio, que tiene un significado muy profundo en la naturaleza del ser humano. Tiene un significado místico. Hay muchas anécdotas relacionadas a el uso de la sal. Hay anécdotas tanto en las historias bíblicas como en historias de la cultura de las religiones hindúes. Los minerales tienen diferentes orígenes. En este ejemplo que pongo acá son las laderas de un volcán de Asia, de la Polinesia precisamente, en donde el derrame son cristales y material de azufre. El color amarillo se debe al color propio del azufre, que se lo extrae, se lo saca y es un material que se usa, que tiene su aplicación. La diapositiva número 16 es la que muestra dos cristales muy bonitos de hielo, agua congelada. Lo que quiero mostrar con eso es la particularidad de la naturaleza de generar estructuras geométricas, que se lo da en diferentes aspectos, en diferentes formas. Y pasamos a otra ventana, una ventana donde ampliamos la mirada, extendemos y ver el relieve, que significa la topografía, las montañas, las lomadas, el paisaje, cómo se construye ese relieve y por supuesto
ese relieve está conformado por rocas. En el caso de la diapositiva 17, son rocas sedimentarias del Valle de Santa María. En la diapositiva 18 es un tipo de roca que proviene del subsuelo terrestre, que viene de la corteza terrestre. Son rocas basálticas de una elevada temperatura. Esto corresponde a la zona este de África, en la zona de Etiopía, donde hay derrames de coladas basálticas de elevada temperatura y un tipo de basalto de bajísimo contenido de sílice. Si uno ve, se mueve como si fuera la pasta con la que se hacen un caramelo tucumano, que es el alfeñique. Eso tiene ese aspecto por la composición del basalto. La geología no se restringe solo a la Tierra. La geología cada vez va avanzando en tomar nuevos campos. No solo el fondo del océano, sino está saltando hacia los otros planetas, ha saltado hacia la Luna, cambiando los paradigmas sobre el origen de la Luna desde la mirada de un geólogo que logra identificar la posibilidad de la presencia de agua en los minerales de la Luna. En este caso son los famosos canales de Marte, como se los ve con una aproximación con una de las sondas que se mandan para explorar Marte. En las comparaciones que se hacen, se dicen que Marte es como la Tierra en un pasado remoto. Este es un mapa, una reproducción, la diapositiva número 20, de Europa, y muestra la ubicación de un volcán, el Lagersee, muy próximo a Bonn. Es un volcán que ya está extinguido, pero que en su momento de actividad desparramó, distribuyó, dispersó los materiales que eyectaba, como se muestran en los colores de amarillos y marrones dentro de la imagen. Esa distribución tiene que ver por las circulaciones de los vientos y la gran extensión de dispersión que pueden tener las cenizas volcánicas o los materiales volcánicos. El Popocatépetl, que hoy vuelve a estar en actividad, está en México, cerca de Puebla. Es un volcán que en el momento de su erupción largó la columna de cenizas volcánicas. En un mes lograron dar la vuelta al mundo. Y entramos a la diapositiva 21. Este es un esquema, un modelado de algo que significa el interior de la Tierra. Quiero destacar que el nivel 0 hacia la izquierda sería la superficie terrestre y hacia abajo es el interior de la Tierra. El trazo de la línea azul celeste es el recorrido de una onda sísmica que es una onda P, ondas primarias, son las que atraviesan toda la Tierra. Estas ondas no solo certifican de que la Tierra es maciza, sino que dan la posibilidad de que en su recorrido, con los cambios de composición de los materiales del interior, varíen las velocidades. Las velocidades aumentan, incrementan cuando incrementa la densidad del material interno de la Tierra. La diapositiva número 22 es una representación muy interesante del interior de la Tierra, en donde se centra el análisis sobre el manto. Está marcado con una flecha roja. La N significa el núcleo, el comienzo del núcleo. ¿Qué características tiene este manto? El manto muestra algunas diferencias de color
que son los cambios de temperaturas. Color celeste significa o simboliza cambios hacia menores temperaturas. Los colores más oscuros son de mayores temperaturas y los blancos de mucho más. Eso provoca una heterogeneidad, una irregularidad en los campos térmicos, y esta es una turbulencia, es como si fueran remolinos en la zona del manto. Eso se conocieron en su momento como las corrientes de convección del manto. Y las corrientes de convección, esa turbulencia del manto, es lo que permite, es el motor que habilita el desplazamiento en la superficie, en la zona de la corteza, de las placas corticales. La diapositiva número 24 es una diapositiva compleja, compuesta de 4 imágenes. La imagen de la izquierda de arriba muestra en un tiempo en que la masa continental estaba toda unida, toda junta. La de la derecha, en su similitud, es cuando esa masa continental se empieza a fragmentar, se separa, y quedan 2 supercontinentes hacia el hemisferio norte, la Eurasia, y hacia el hemisferio sur, Gondwana. ¿Qué ocurre? Esta segmentación no queda paralizada, sigue existiendo, sigue fragmentándose, siguen desplazándose, siempre influido por la turbulencia del manto, que es lo que habilita, que permite el desplazamiento de esas masas corticales. El ejemplo, posiblemente uno de los más llamativos, es el deslizamiento, el desplazamiento de India desde la zona del Gondwana, rápidamente deslizándose hacia el norte hasta colisionar con Asia, y esa colisión dar como lugar un cordón montañoso que es el Himalaya. Los deslizamientos en la corteza o los movimientos de la corteza no solo son deslizamientos laterales, existen otros que se conocen desde mucho antes y que son ascensos y descensos corticales o de montañas, se conocen como isostasia. Un ejemplo viene sobre todo de estudiar las áreas glaciares, los glaciares continentales. En este caso la imagen es de Groenlandia, en donde en la parte inferior se ve un perfil de cómo la altura y el espesor que puede llegar a tener la calota de hielo. ¿Qué le ocurre a esa calota de hielo? Esa calota de hielo se puede descongelar, entonces pierde su volumen y ocasiona un ascenso del sustrato, del suelo de la masa de hielo. Y ese es el movimiento isostático, o se puede identificar el movimiento isostático en ese punto, en ese lugar. El avance de los hielos existió con anterioridad en la zona de Argentina. Hay datos, registros de hace 9.000 años, en Europa tal vez un poco más, lo mismo que en América del Norte, en donde los hielos llegaron hasta al Parque Central en Nueva York, y en Europa hasta la mitad de Francia. Es decir, el planeta era mucho más frío en ese pasado. En la actualidad, con el descongelamiento, como se ve en la diapositiva 27, los que sufren, los que padecen, son algunas especies, como es la de este oso polar, que va perdiendo su territorio, va perdiendo territorio de caza y está en un severo peligro de extinción. Damos un salto hacia otro tema. El tema consiste ya en las aplicaciones, en el uso de la geología. Y lo que representamos acá es algo que está muy en boga, que consiste en
la explotación de hidrocarburos usando lo que se conoce como reservorios no convencionales. Un reservorio no convencional es, y simplificamos en este criterio, usar el lugar que se conoce como roca madre para extraer el petróleo. La roca madre es el tipo de roca o la unidad de roca en donde se genera el petróleo. Pero no solo se genera, sino que hoy la tecnología permite llegar hasta el lugar de generación y extraer hidrocarburos, tanto petróleo como gas. Nuestra querida Sudamérica, diapositiva número 30. Se puede ver hacia el oeste, hacia el lado del Pacífico, los Andes en una gran mancha amarilla, porque quiere contrastar en esta imagen esa diferencia entre los cordones montañosos y la parte vegetada, que la gran expresión sería la selva amazónica, fuertemente amenazada. Esta selva amazónica se extendía mucho más hacia el sur, hoy va perdiendo superficie por las explotaciones agrícolas que existen sobre todo en la región de Brasil. ¿Cómo actúan las montañas? Las montañas influyen en el clima, como lo muestra la diapositiva número 31, sobre todo a la izquierda, en donde muestra una mancha azul a la altura de Chile, al sur de Chile, que es la selva valdiviana, uno de los lugares donde mayor precipitación hay en el mundo. ¿Qué ocurre? Los vientos vienen desde el Pacífico, colisionan contra el cordón montañoso, que si bien no es muy elevado, sobre todo al sur, pero tienen un frente o habilitan un frente para que los vientos con humedad choquen y precipite sobre la selva valdiviana y pasan hacia la región patagónica muy seco, por eso ese desierto o semidesierto de la Patagonia. En la diapositiva de la derecha muestra las elevaciones de estos cordones de los Andes y el ancho que tienen, el ancho que se genera a la latitud de Perú y Bolivia, tiene una explicación muy particular relacionada al fenómeno de los desplazamientos de las placas corticales. Una imagen más local, quiero decirles que es más local en la diapositiva 32, donde se ve una T que es Tucumán y un lugar de precipitaciones, en este caso los vientos vienen del este-sudeste, colisionan con la montaña, se produce la gran precipitación a la altura de Concepción, entre 900 y 1200 milímetros, y hacia el norte es la región de Calilegua. Los vientos pasan secos hacia el oeste. Otra de las funcionalidades de las montañas. Y pasamos a un tema que suele ser muy cautivante, como son los fósiles. En este caso tenemos 3 diapositivas relacionadas a los fósiles, la 33, 34 y 35, y la 33 en realidad es una reproducción de un dinosaurio encontrado en China. La que le sigue hacia abajo es avanzando en la evolución, en los cambios, la aparición de aves descendientes de los dinosaurios. Es un tipo de evolución. Y una muy interesante es la cabeza de este dinosaurio, que tiene un ojo flotante, que tiene la posibilidad en la reconstrucción que hacen los paleontólogos de mirar hacia atrás, hacia adelante, hacia arriba y hacia abajo. Es decir, tiene una posibilidad de recorrido en la mirada muy amplia, muy extensa. Eso lo tienen algunas aves en la actualidad.
y es un mecanismo de defensa. Ocurre que las dimensiones del cuerpo de este dinosaurio no le posibilitaban tener reflejos rápidos y sus ojos sí le daban ese campo de reacción de protección. Diapositiva número 36. ¿Y para qué sirve la geología? Sirve para muchas cosas y en este bosquejo, en esta presentación, van a ser dichas algunas nada más. Estos son dos columnas hechas en un material que se conoce como gabbro. El gabbro es una roca plutónica, cristalina. Son bellísimas las columnas, todas pulidas, y es una roca que se conoce como de aplicación. Tiene un uso ornamental muy valioso. No solo los minerales metalíferos, quiero mostrar con eso, tienen ese valor. ¿En qué otra cosa se inmiscuye la geología? Se inmiscuye en el estudio de los meteoritos. Porque los meteoritos desarrollan una textura en su aspecto, en su forma, la roca del meteorito, que puede ser estudiada por los petrólogos, por las personas que se especializan en rocas. Y se sabe por esa textura que deja que es un meteorito. También cuando impactan en la superficie terrestre, dejan rasgos que solo son exclusivos del impacto de los meteoritos. Las diapositivas que siguen, la 38, la 39 y la 40, de alguna forma yo encuentro que están relacionadas, a pesar de que forman parte de mundos absolutamente distintos. El primero es un río en Asia. Quiero que vean, está cubierto, no se ve absolutamente nada del agua, está cubierto por basura, por botellas de plástico. La imagen número 39 es un cartoon, es un dibujo, es un bosquejito de la cantidad de basura que orbita en la Tierra. Y la diapositiva número 40, que es la última, es el paracaídas de una de las sondas mandadas a Marte. La sonda aterriza en Marte, aterriza es una forma equivocada tal vez decirlo, pero llega a Marte y deja abandonado, y hay una gran comilla, ese paracaídas que queda solo a expensas de los procesos de meteorización de la superficie marciana. Es lo que hace el hombre con los lugares que llega, con lo que va, y cómo debemos mirar en cómo nos instalamos en lugares prístinos, inexplorados y que son únicos. Con esto cierro esta presentación y espero que haya sido de utilidad.